no importa. Esa es la enseñanza que decía. El pecado que comete el cuerpo físico no importa. Y se podía dar una indulgencia en la inmoralidad. Y no podía negar que el pecado existiera. Por eso Juan, en el capítulo 1, versos 8 y 10, dice: decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que nosotros tenemos que entender que el pecado existe, ¿cierto? El pecado existe. No podemos negar, y negar el pecado es hacerle mentiroso a Dios y rechazar a Dios. ¿Por qué está diciendo Juan esto? Ya les dije una vez más, cada carta que se escribe es con un propósito, está respondiendo a una necesidad. Y en este caso, primera, segunda y tercera de Juan, está respondiendo a las herejías que hay en ese momento, ¿no? Las falsas enseñanzas que estaban en ese momento. Juan dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos no son clavos. Otro tema que enfatiza Juan es que el amor de Dios, si está en nosotros, debemos amarlo. Y si no amamos, dice, el amor de Dios no está en nosotros, ¿no? Y una de las características de los falsos maestros es la falta de amor, porque abusaban en ese tiempo. El tema central en primera de Juan es un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de fe. Juan te llama a evaluarte según los fundamentos de la fe. Como la iglesia estaba siendo bombardeada por herejías, por falsas enseñanzas, entonces en primera de Juan el apóstol va a decir: vamos a evaluarnos como según los fundamentos de la fe. ¿Y qué son los fundamentos de la fe para Juan? Sana doctrina, obediencia y amor. Vamos a evaluarnos por la sana doctrina, por la obediencia a la palabra y por el amor. Tres maneras de evaluarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a evaluar? Para ayudar a los creyentes atacados por los falsos maestros. Para que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Una vez más, el tema central de primera de Juan es evaluarnos a la luz de los fundamentos de la fe. Entonces, aplicando esto, nosotros tendríamos que evaluar cómo estamos con la sana doctrina. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Todos nosotros podemos decir que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Todos nosotros podemos decir que la Biblia es 100% palabra de Dios. Todos nosotros podemos decir que la justificación solo es por la fe y no por las obras. Entonces, como iglesia tenemos que evaluar cuál es nuestro fundamento de la fe. Y eso va a ayudar a los creyentes que están siendo atacados por los falsos maestros. Porque los falsos maestros no tenían amor. Y si ven el amor a través de nosotros, lo va a ayudar a ellos. Los falsos maestros negaban la humanidad de Jesucristo. Pero si nosotros afirmamos la humanidad de Jesucristo, eso va a ayudar a los hermanos débiles, ¿no? Muy bien, entonces, al ir a los fundamentos de la fe, los lectores de esta carta podrán probar quién es un falso maestro o quién es un verdadero maestro. Si todos nosotros nos evaluáramos aquí, entonces veríamos quién está enseñando bien con la sana doctrina y quién no está enseñando bien con la sana doctrina. Lo importante es mantenernos en la sana doctrina. Ahora, yo no voy a discutir por la forma, las liturgias.
cómo seguir, ¿no? La doctrina, que es la Biblia, ¿no? Quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es la salvación, toda la doctrina básica, como estamos nosotros con eso. Ahora, los fundamentos de la fe es fe verdadera, centrada en Jesús, una sana doctrina es fundamentada solo en Jesús, y hemos visto a través de varios libros. La fe no se puede fundamentar en el fundador de la iglesia. La fe no puede fundamentar en un gran maestro. No. La fe se debe fundamentar en Jesucristo. Es decir, cuando un nuevo convertido viene, usted tiene que fundamentarlo en Jesucristo. No tiene que fundamentarlo en su persona, tiene que fundamentarlo en Jesucristo. Tiene que enseñarle a imitar a Jesucristo. Tiene que enseñarle a buscar ayuda en Jesucristo, ¿no? Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y también la obediencia a sus mandamientos. Entonces, vamos a leer el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo estamos obedeciendo la palabra de Dios? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que los cristianos no deben mentir y estoy mintiendo, ¿Juan qué dice? Andamos en tinieblas. Andamos en tinieblas. Entonces, la obediencia a sus mandamientos es muy importante. Por ejemplo, si dice la Biblia que no se debe poner el sol sobre el enojo, y tú no has solucionado tus problemas con tu esposo, con tu esposa, para Juan dice, no está bien, estás en tinieblas. Si tú no puedes sobrellevar a un hermano, no puedes perdonar a tu enemigo, entonces Juan dice, no, está mal, y no va a ayudar. Y lo tercero es amor a Dios y a nuestros hermanos, ¿no? 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice que nos amemos unos a otros como Él nos ama. ¿Cómo nos ama Él? Cuando erramos, ¿qué hace Él con nosotros? Cuando en nuestro momento de frustración hablamos mal de Él, ¿qué hace Él con nosotros? Entonces, una vez más, Juan dice, mira, esa fe verdadera tiene que estar fundamentada en Jesús, pero también se ve en la obediencia a sus mandamientos y en el amor a Dios, pero no solamente a Dios, sino también a los hermanos. Si no, estamos en tinieblas, ¿no? Haciendo un pequeño resumen del 1 de Juan, dice, obedecemos sus mandamientos, vivimos como vivió Jesús. Eso es importante. Otra vez, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Y ahora Juan dice, mira, ¿cómo debemos vivir? Como Jesús. No siendo materialistas. Jesús, ¿qué dijo? Que había venido a hacer ¿qué? La voluntad de su Padre, ¿cierto? Y cuando María quería que haga milagros fuera del tiempo, dice, mujer, ¿qué tienes? No es mi tiempo. Entonces, yo creo que mirando a Jesús, podemos desafiarnos todos nosotros, yo y todos nosotros, cómo vivir. Y si Jesús nos ha mostrado la actitud de siervo, ¿cómo nos seguimos nosotros?
a mí me irrita las personas. No entienden esto. Hoy día, en medio de todo mi ajetreo, una persona estaba casi llorando por su computadora y no podía arreglar. Yo agarré y lo llevé hace un tiempo, corrí, lo llevo y lo traigo y no está a la hora, lo dejo. Y luego esta persona exagera, quiere que esté ahí y luego exagera. Yo no veo ser como un Dios. Si hemos visto en todas las cartas cómo debemos relacionarnos. Y yo siempre le digo a algunos, ¿qué haría Jesús en tu lugar? El otro día unos diáconos estaban que se reían y me decían, mira, la misionera me mandó a llevar ollas. Siempre llevar ollas. Yo lo miro y le digo, una preguntita. ¿Quién es Jesús en tu lugar? Abre sus ojos. Lo hubiese llevado. Y eso nosotros tenemos que entender. Tenemos que vivir como Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro hermano mayor. Y a Él siempre debemos estar imitando en todo. ¿No? Amándonos unos a los otros. Estar madurando en la verdad. Ahora, independientemente de que, ¿dónde está eso? De que seas nueva, o que seas antigua, que soy viejito, que soy lentito, independiente de todo eso, la Biblia dice que debemos estar madurando en la verdad. Debemos estar creciendo en la verdad, ¿no? Y lo que Juan también dice, no ames al mundo y sus deseos, porque eso es opuesto a Dios. Ahora, cuando está hablando del mundo, no está hablando de no ir al mercado, no está hablando del sistema del mundo. El sistema del mundo es materialista, la iglesia no debe ser materialista. El sistema del mundo es hedonista, todo buscan para uno mismo, no debe ser aquí. En el reino de Dios es diferente las cosas, ¿verdad? Entonces, por otro lado, reconocemos el espíritu del anticristo en el mundo, el cual niega la realidad de Jesús. Ahora, Juan bien claro dice, el espíritu del anticristo ya está allá, lo que se opone a Cristo ya está afuera. No es que recién va a venir. Y como padres nosotros también tenemos que ver eso para nuestros hijos. Hay que discernir lo espiritual. Hay que depender de la unción del Espíritu Santo que mora en todo cristiano, ¿no? Y Juan dice, ¿sabemos que conocemos a Cristo? Sí. Y dice, no nos dejemos arrastrar entonces por falsas enseñanzas y hay que hacer lo correcto. Una vez más, el pensamiento de él es la manera como vivimos y las cosas que hacemos, prueban si realmente conocemos a Cristo o no. Si Sara me dice, no habla en lenguas y está maldiciendo a Juana, ¿cómo es eso? ¿Cómo encaja eso? No encaja. La manera como tú vives, realmente vas a decir si conoces a Cristo o no conoces a Cristo. Ahora, podemos estar muchos años en la iglesia, podemos ser hijos de pastores, pero de repente estás en un círculo religioso. Por ejemplo, yo no comparto con aquellos que dicen, yo soy así y nadie me cambia. Entonces, está negando la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, está negando lo que el Espíritu Santo hace en una persona de transformar. Tenemos que reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Desde que sabemos que somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna, deberíamos no pecar y más bien andar en luz y en amor. No deberíamos pecar, ni por pensamiento.
Ahora, Lutero dice, no puedes impedir que el pájaro vuele sobre tu cabeza. Es decir, los pensamientos, las tentaciones vuelan, ¿no? Pero lo que sí puedes impedir es que ese pájaro haga nido en tu cabeza. Nadie está libre de tentación, nadie está libre de pensamiento, pero no puedes permitir que esos pensamientos hagan nido en tu cabeza. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró la palabra del Señor y a la luz de la palabra del Señor comenzó a rechazar, ¿no? Entonces, varias batallas importantes acerca del amor. ¿Qué dice acerca del amor? Dice, el amor es de Dios. El verdadero amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Otra vez, si el amor de Dios está en mi corazón, yo tengo que reflejar el amor de Dios. ¿Por qué no reflejo el amor de Dios? Porque no conozco. Tenemos que aprender a reflejar el amor de Dios para con todos. No solamente para mis amigos, no solamente para los ricos, no solamente para mi chochera. El amor de Dios tiene que ser regado para todos. Para todos. Entonces, amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice Pablo. No amamos a Dios porque nosotros hemos dado el primer paso. No. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y Dios mostró su amor cuando envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos nosotros, los unos a los otros, dice Pablo. Si Dios nos amó así, debemos amarnos. El amor es la evidencia real del Dios invisible. Si quiero ver a Dios en la iglesia, se puede ver a través del amor que ustedes reflejan, a través del amor que ustedes dan, a través del amor que ustedes expresan unos a otros. Todo aquel que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Escúchenme. Todo aquel que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Puedes tener los años que tú tengas. Puedes tener todos los estudios que tú tengas. Hoy día me llamó un integrante de evangelismo y me dice, me voy a salir de evangelismo, es un ingeniero, en el que fuimos a ver la oficina. Me quiero salir. ¿Qué pasó? Y ya fornicó, paré y le digo, te escucho. No, me voy de evangelismo por un año, me autodisciplino. ¿Por qué? Es que había ido a ofrecer su servicio a una abogada que era su amiga y que él estaba evangelizando y la habló tan fuertemente porque la amiga lo quería engañar, le habló tan fuertemente que la amiga dijo, no quiero saber nada contigo. Y entonces yo no entendía, ¿dónde está tu pecado, muchacho? ¿Dónde está tu pecado? Y a veces la mente es sucia, ¿no? Pero él dice, mi pecado es que estoy perdiendo una oveja y no puedo vivir así. ¡Wow! El simple hecho de haber ofendido a una amiga que está evangelizando se siente inmundo, se siente sucio, igual que Jimmy Suárez, yo quiero denunciar y no quiero evangelizar porque he perdido una oveja. Yo le digo, mira, lo que tú tienes que hacer es volver y pedirle perdón. Y si no me recibe, tienes que mostrar el amor. En ese momento te airaste, te ofuscaste, pero tienes que volver. Entonces, el amor es la clave que confirma nuestra relación con Dios. Imagínense, simplemente haber fallado, haber ofendido a una amiga que está evangelizando. Este muchacho se fue al suelo y estaba que lloraba.
Y yo no he visto creyentes así. Ofenden y feliz. Pero este muchacho así, me conmovió el corazón. Me conmovió. Y es un ingeniero, no es ningún. Tiene un negocio grandazo. Pero lo que dice Juan, todo aquel que no ama al hermano no puede amar a Dios. ¿Cierto? Y dice, la seguridad de la salvación viene de creer en Jesús, que es el Mesías de Dios, obedecer sus mandamientos, vivir por fe para vencer al mundo, del testimonio que nos da el Espíritu Santo en nuestro corazón, el darnos cuenta de que la vida eterna es la vida de Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. La seguridad de la salvación está en Cristo Jesús. Bien, ese es el primero de Juan. Ahora pasemos a segunda de Juan. Para los que han llegado tarde, hemos hablado de que Juan, además de ser un evangelista, se dedicaba a supervisar las iglesias de Asia Menor. Y hemos visto que esas iglesias estaban invadidas por los gnósticos, estaban invadidas por falsos maestros, falsas enseñanzas, y es por esa ocasión que Juan está dando todos estos temas. Ahora, en segunda de Juan, hay un llamado a los fundamentos de la fe y el uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Este libro y otro libro ustedes lo han visto. Ahora, ya no hablar solamente del amor, sino de la hospitalidad cristiana, ¿no? Una vez más dice, los fundamentos de la fe es adherirnos a la verdad, a la sana doctrina. Una vez más, en este segundo de Juan dice, hay que adherirnos al amor. Una vez más dice que hay que obedecer, ¿no? Pero ahora añade otro elemento. Dice, si tú eres hijo de Dios, si tú amas, debes saber hospedar. Ahora, nosotros no estamos llamados a aceptar a cualquier persona, ¿no? Pero él dice, el amor debe tener discernimiento. El amor debe discernir a quién debes hospedar y a quién no debes hospedar. La hospitalidad y la amabilidad debe concentrarse en aquellos que se adhieren al fundamento de la fe. Una vez más, en primera de Juan nos dice el fundamento de la fe, la verdad, el amor y la obediencia. Ahora en segunda de Juan nos lleva un pasito más, dice, mira, la hospitalidad y la amabilidad deben unirse. De lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. Es el Juan dice, no debemos hospedar a los falsos maestros. Pero por evitar hospedar a los falsos maestros, no dejemos de ser hospitalarios, no dejemos de ser amables. Entonces, ¿cómo voy a ser hospitalario? ¿Cómo voy a ser amable? Dice, aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir. ¿Perdón? La sana doctrina debe servir como prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre los que no son cristianos y son cristianos. En medio de este mundo lleno y plagado de falsas enseñanzas, la sana doctrina te va a ayudar a distinguir a quién ayuda y a quién no ayuda. Está el Espíritu Santo que me ayuda a discernir, pero de base le ponen la sana doctrina. Entonces yo converso con Anacleto y le pregunto qué es lo que cree de Jesucristo, qué es lo que cree de la Biblia. Y en su respuesta, si yo voy a ver si es un verdadero cristiano o es un falso maestro. Y Juan va a decir, si es un falso maestro, no prosperes. Pero si es un cristiano, prospera y sé amable con cada uno de ellos. Por causa de la verdad que permanece en ustedes, hay que caminar en la verdad, dice Juan. Juan advierte fuertemente para que
estuvieron en guardia contra las acechanzas de los falsos maestros. Dice, estos falsos maestros representan al engañador, en otras palabras, representan al diablo. Niegan la verdad de la humanidad de Cristo, ya lo hemos visto. Están extraviados de la doctrina de Cristo y no perseveran en ella. Ahora, la precaución para eso, dice, tengan discernimiento respecto a toda enseñanza. Otra vez más, tengan discernimiento, ¿no?, respecto a toda enseñanza. Si tú vas a tal instituto, o tú vas al centro, o tú estás escuchando algo en YouTube, estás escuchando, no te dejes llevar por tus emociones. Tú tienes que aprender a discernir la sana doctrina. ¿Por qué creen que las iglesias están como están ahora? Se han dejado influenciar por enseñanzas ajenas a la Biblia. Ahora ya no hay predicación de Biblia, hay predicaciones motivadoras. Yo me extraño, y no abro mi boca cuando veo a veces a tal personaje, lo ponen ahí en la predicación. No se dan cuenta que ese personaje no maneja la sana doctrina. Ese personaje solamente es un motivador. Solamente usa la psicología para mover la ira. Y muchos de nosotros, y aún ustedes, han elevado a esa predicación. Pero yo digo, ¿cómo no tienen sana? ¿De dónde no tienen sana? Y lo que Pablo está diciendo es eso. Tenemos que ver y discernir la sana enseñanza. No dar la bienvenida a ningún falso maestro, ni recibirlo en casa, dice la palabra. ¿Cómo saber si es un buen maestro o un falso maestro? En Catedral de cuando yo llegué, había un líder que tenía muchos años, un grupo de 30, 40 hermanos, y era el grupo de evangelistas. Y cuando yo llego y veo, era de la secta de Branham, o de William Branham. Y cuando nos sentamos con el pastor, porque con mi esposa le dijimos, y nos sentamos con él, sí, yo soy de William Branham, yo creo en William Branham. Yo creo que William Branham es el único. Y todos esos años ha ido enseñando a ese grupo de personas. G12. ¿A dónde iba G12? ¿Dónde están ahora todas las iglesias carismáticas? Pero G12 está metido en muchas iglesias. Es la que tiene sana doctrina. Capuro, que inició todo este movimiento, decía que hay una cuarta dimensión. Yomicho sacó la tercera dimensión, Capuro sacó la cuarta dimensión. Y esa línea es la que sigue. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos fundamentados en la palabra. Y una vez más, discierna respecto a toda enseñanza, aún mis enseñanzas, tienen que discernirlas y compararlas a la luz de la palabra de Dios. Y lo que no está a la luz de la palabra de Dios, lo que no está a la luz de la sana doctrina, nosotros tenemos que desechar. Esa es la advertencia en 2 de Juan. Por causa de la verdad que permanece en ustedes, Juan les advierte fuertemente para que estuvieran en guardia, ¿cierto? El tema central dice, continúa imitando lo que es bueno. Continúa imitando lo que es bueno. Recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por faltar a ese uso correcto de la hospitalidad. Segunda y tercera de Juan tratan este tema de la hospitalidad, pero de diferentes perspectivas. Y aquí, escuchen, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando alguien entraba a la casa de un judío, ¿qué hacía? ¿Qué es lo primero que hacía? No les ofrecía, les lavaban los pies. Segundo, ¿qué hacía?
le ofrecían pan. ¿No? Ahora, Juan está hablando, Juan condena a los que hospedan a los falsos maestros en segunda de Juan. Y en tercera de Juan, a través del caso de Diótrefes y Gayo y Demetrio, Juan está condenando a los que no hospedan a los siervos de Dios. Está condenando a los que no hospedan a los siervos de Dios. Entonces, en segunda de Juan dice, no hospeden a los falsos maestros, disciernan bien para hospedar. Y en tercera de Juan dice, mire, es pecado no hospedar a los siervos de Dios. No quiero profundizar ahí para no vayan a entender que yo quiero que me hospeden, pero entonces él dice, continúan imitando lo que es bueno. Entonces, los creyentes deben ser tratados como amados. Yo, cada vez que mi discípulo Omar de Argentina decía, amados hermanos, yo me incomodaba ese amados. Y cuando ahora he estudiado esta carta, usted me pide perdón a Omar porque dice la Biblia, tenemos que ser tratados como amados. Y también dice que la salud física y la salud espiritual son compatibles, no hay que descuidar. La salud física y la salud espiritual. Vivir en la verdad es fuente de gran gozo. Los creyentes deben mostrar amor, hospitalidad, espíritu generoso para con otros creyentes. ¿Cómo nos estamos tratando nosotros? ¿Cómo nos estamos ayudando nosotros? Los creyentes deben sostener económicamente el trabajo de otros compañeros creyentes. Los líderes que buscan ser primeros no tienen lugar en la iglesia, dice. Los que quieren sobresalir sobre los otros no tienen lugar en la iglesia. Dice, el chisme y la calumnia maliciosa está fuera de lugar en la iglesia. Lo repito. El chisme y la calumnia maliciosa está fuera de lugar en la iglesia del Señor. Uno va aprendiendo, uno no es perfecto. Y Dios va haciendo tratos en nuestra vida, va tratando con nuestra vida. Hace 2 años yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿cuál es la visión para este año? Y Él me dijo, vas a morir. Y muchos no entendían. Y ciertamente que el Señor me ha enseñado a morir, porque la iglesia comenzó a relegarme de todo. Mis alumnos son mis jefes ahora. Y someterte a eso es difícil. Pero en mente de todo se trata de Dios. Entonces, he aprendido a no hablar mal de las personas. Me maltratan, pero ustedes no se imaginan. Los estudiantes dicen que soy el gerente de limpieza. Pero he aprendido. Y entonces al final, en mi casa, yo le he prohibido a todos hablar de Dios. Últimamente nos escucharon y dijeron, usted dice que no quiere hablar de catedral ni de mí. Sí, de libertad. No quiero hablar de ti, nada. Ese es tu trato con Dios, es un proceso. Yo no comparto muchas cosas de lo que hago. Tampoco quiero hablar de la iglesia. Así que cuando alguien te pregunta, ¿y qué dice catedral? Yo te voy a decir, no sé. ¿Qué dice acá? No sé. Y eso te trae paz. Te trae tranquilidad. Y puedes abrazar al hermano, puedes ir con el hermano, mamá, tranquilo, porque no es nada. ¿No? Y ya les conté las experiencias que, ay, pastor, dice, está suponiendo. Y Tito justamente dice, ¿no? Para el sano todas las cosas son sanas, pero para el malicioso todo es malo. El Señor tiene que ayudarnos igual, bien claro lo dice. Aquellos que rehusan ser hospitalarios deben ser reprendidos. Los creyentes deben imitar lo que es bueno, no lo que es malo. Las acciones de una persona prueban si su conducta es genuina y digna de creer.
los creyentes, deben dar buenos reportes de aquellos cristianos que son fieles. ¿Sí? Primera, segunda, tercera y cuarta. Fundamento de la fe, la obediencia a los mandamientos, el amor. A eso vamos a adherir la hospitalidad, ¿no? Ahora entramos a Judas. Judas. ¿Cuál es el tema central de Judas? Dice, un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. Entonces, lo que está diciendo Judas, vamos a confrontar a los falsos maestros. ¿Cómo? Con una vida piadosa. Vamos a confrontar a los falsos maestros, no solamente discutiendo, sino con una vida piadosa. Entonces, es un llamado de exhortación a los cristianos. Y Judas 3 es el texto que más lo recitamos en la apologética, ¿no? Y ese texto nos desafía a todos nosotros, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros y exhortar que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendamos ¿contra quién? Contra los falsos maestros. El 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo debo defender la fe? Contrastando el error y con una vida piadosa, dice nuestro famoso Judas, ¿no? Bien, en su manual ustedes tienen las enseñanzas centrales. Quiero avanzar un poquito porque el libro que más nos hace cabecear, y en PowerPoint hay más detalles. Lo que más nos hace cabecear a nosotros es el libro de Apocalipsis. Y he querido dar un poquito más de tiempo al libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos allá y no sé cuántos han leído el Apocalipsis, pero yo por experiencia sé que ni aun los pastores quieren leer el Apocalipsis. Entonces vamos a ver ahora el libro de Apocalipsis. Entonces, el primer momento, lo que no es Apocalipsis. Lo que no es Apocalipsis. Escuchen bien esto. Está en el PowerPoint, no necesitan escribirlo. Está en el PowerPoint. El libro de Apocalipsis no es un tratado de historia profética escrito de antemano que describe en lenguaje secreto o en códigos escondidos los detalles de la historia futura del mundo secular o de la iglesia. El libro de Apocalipsis no es oculto, no es enigmático. El libro de Apocalipsis, Juan no lo escribió para el siglo XXI. Juan lo escribió para las 7 iglesias de ese tiempo. No hay nada oculto, no hay nada secreto, no hay nada que temer. Dice: bienaventurado el que lee este libro. Bienaventurado, feliz, dichoso. Pero nosotros los cristianos lo hemos convertido en un libro enigmático, en un libro de ocultísimo, que está oculto en cosas. No es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un relato preescrito de eventos que serán limitados por unos cortos años antes del final del mundo. Otros estudiosos dicen: el libro de Apocalipsis es los 3 años y medio que falta de la vida. Entonces, todo el mensaje de Apocalipsis lo llevan a esos 3 años y medio. Lo encierran en esos 3 años. No es así. Otra vez más, como hemos ido viendo desde los evangelios, el autor cuando está escribiendo a un público, y el público es las 7 iglesias de Asia Menor que existían en ese momento. Cuando no está pensando en las iglesias del siglo XXI, cuando está pensando en esas 7 iglesias, y
y está haciendo llegar su mensaje a estas 7 iglesias. Él no está pensando en la gran tribulación, Él no está pensando en los 7 años, 3 años. Él no está pensando, Él está pensando en esas 7 iglesias. También se equivocan cuando ven la naturaleza del Apocalipsis. Entonces, no está enfocándose en los últimos 7 años, como muchos lo dicen. Entonces, el libro de Apocalipsis tampoco es un libro que fue escrito proféticamente para unos cortos años. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis abarca desde la primera venida hasta la segunda venida. Entonces, el libro de Apocalipsis no está limitado a ciertos años, como algunos lo llegan a decir. No estamos viendo Apocalipsis después de la gran tribulación, no, falso, eso no es Apocalipsis. Entonces, lo que también tenemos que ver, lo que es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación y está escrito en imágenes que pertenecen a un género literario apocalíptico. La palabra apocalipsis, ahí en PowerPoint va a salir, que sea apocalipsis, significa revelación. ¿Qué es revelación? Según el griego. Si yo pongo esta cortina, no me deja ver lo que está detrás, ¿no? ¿Cierto? Revelación. ¿Qué es revelación? Quitar las cortinas. Esa es revelación. Y me deja ver lo que es detrás de la cortina. Entonces, revelación no es ocultar, es al contrario, desvelar, es poner en claro, descubrir. Eso significa la palabra revelación. Un acto de descubrir algo que está cubierto. Una divulgación. Ese es Apocalipsis. Entonces, en el libro de Apocalipsis, algo se nos quiere revelar Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis no es un libro de confusión, al contrario, es un libro donde nos revela, nos muestra las verdades. Su lenguaje es un lenguaje netamente simbólico, dice casi el 90% es simbólico, pero hay una razón. Esas 7 iglesias están sufriendo persecución. Y si usted lee el libro de Flavio Josefo, que hace historia de ese tiempo, las ancianas le quitaban las uñas por ser cristianas, los unían en un circo, los quemaban con la Biblia, los crucificaban. Entonces los cristianos de ese tiempo estaban sufriendo por ser cristianos. Nerón persiguiendo a la iglesia firmemente. Y es catastrófico ver cómo los castigaban los cristianos. Entonces los cristianos no podían hablar del Señor Jesucristo libremente, no podían hablar de la Biblia libremente. Porque si alguien le escuchaba hablar de Jesús o alguien le escuchaba hablar de la Biblia, lo llevaban, lo castigaban, lo sacrificaban. No se podía hablar libremente. Entonces las iglesias están en ese sufrimiento y Juan es llevado a la isla de Patmos. No está en la Biblia, pero los padres de la iglesia dicen que Juan, por predicar el evangelio, lo metieron en aceite hirviendo y como no murió, lo llevaron a la isla de Patmos. ¿Y qué era la isla de Patmos? La isla de Patmos era una isla pedregosa donde el sol caía con toda su fuerza. Lo llevaron para morir. Pero es allí donde Dios le da esta revelación. ¿Para qué le da la revelación? ¿Para confundir a esos cristianos sufrientes o para alentar a esos cristianos sufrientes? ¿Para qué le da la revelación? ¿Para asustar a los cristianos o para alentar a esos cristianos? Para animar, ¿no es cierto? Por eso nosotros vamos a ver que Juan utiliza lenguaje, por ejemplo, candelero. Candelero. ¿Qué es candelero? Nada idea. ¿Qué es candelero? Apocalipsis.
Ya bien. ¿De dónde saca ese lenguaje de Juan? Del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un candelero de ¿cuántos brazos? De 7 brazos. ¿Y cuánto de un candelero de 7 brazos? ¿Y qué simboliza ese candelero entonces? Ese candelero se tenía que echar aceite todos los días para que alumbrara. Y Juan mismo en el libro de Apocalipsis dice, ese candelero son las 7 iglesias, 7 brazos, las 7 iglesias. Ahí está el Apocalipsis. Luego Juan también usa otras figuras. Por ejemplo, otra figura que usa es la trompeta. A muchos de nosotros nos han enseñado que los ángeles van a tocar trompeta y estamos esperando que se toque trompeta. Y en Apocalipsis hay 7 trompetas. ¿De dónde saca esa figura Juan? Gracias, Rafa, en el Antiguo Testamento. ¿Para qué se usaban las trompetas en el Antiguo Testamento? Para dar anuncios. ¿Y qué serán 7 trompetas? 7 anuncios. Entonces, Juan usa muchos símbolos, porque cuando está diciendo los candeleros, los romanos no entendían candeleros, trompetas, largas, pero los cristianos lo entendían, sí, porque estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, con el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien. Entonces, Juan comienza su libro con una literatura sencilla, pero luego ahí, desde el capítulo 4 en adelante, entonces va a haber muchos símbolos. ¿Por qué? Porque Juan no está escribiendo lo que él quiere escribir. ¿Qué está escribiendo Juan? ¿Qué está escribiendo Juan en Apocalipsis? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje está escribiendo en Apocalipsis? Que la esperanza de una mundial tierra, no tiene. Pero aquí, ¿es el mensaje de Juan o de quién? Es el mensaje de Jesucristo el que está escribiendo, no es el mensaje de Juan que se le está dando a través de un ángel. Por eso él dice, el verbo ver aparece 50 veces, él está escribiendo lo que está viendo. Ahora, ¿cómo ponerlo en un lenguaje humano? ¿Cómo hacerle entender a los cristianos? Por eso él tenía que utilizar un lenguaje humano, símbolos para hacerle entender a los cristianos. ¿Entienden? Porque él está escribiendo lo que está viendo. Entonces, dice, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan está dando testimonio. Muy bien. Pastor, una pregunta. Cuando Juan ve la adoración celestial, como los 24 ancianos, eso él lo está viendo. Eso existe en el cielo, esa adoración celestial. Es una descripción celestial que lo está describiendo en lenguaje humano. Pero digamos que no es algo metafórico, alegórico, no, es algo que Juan lo ha visto. No es metafórico. Entonces, Por ejemplo, dice, ustedes de las 7 iglesias están sufriendo. Describe a las 7 iglesias, ¿cierto? 1 al 3. Y en el 4 inmediatamente entra el trono. El 4 y el 5 habla del trono de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Sencillo. En medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, en medio de haberme dejado que yo sea el primer lugar, en medio de todo esto, yo sigo gobernando. ¿Qué otro mensaje? Ahora, la descripción del trono, como conmigo hoy día conversábamos mientras estábamos viendo esto, no es que
literalmente hay un anciano sentado ahí, porque ya no sería Dios omnipresente, sino está poniendo en figura el trono de Dios. Ahora, no es que Dios está limitado a un trono sentadito ahí, Jesucristo sentadito, pues ya no sería omnipresente, sino está hablando de el gobierno de Dios. En medio de todo eso, Dios sigue gobernando. Ese sería el mensaje, ¿no? Muy bien. Ahora, el tema central de Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia frente al dragón, el diablo y sus habitantes. Ese es el tema. El tema de todo Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia. Salió venciendo y para vencer. Por eso, estudiar el libro de Apocalipsis es lo más precioso que puede haber, ¿no? La victoria. En Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hay un conflicto y hay una conquista. Entonces, el tema central de todo Apocalipsis es el reino de Cristo. 40 veces aparece la palabra trono. Y ya hemos dicho lo que significa trono. Cristo, el Cordero de Dios, es el centro. Y otro tema importante en Apocalipsis es que todos deben adorar, la adoración. Entonces, Cristo victorioso, su trono, y todos deben adorar. Otra cosa que ustedes tienen que saber para no confundir, porque los que ya tienen preconcebidos ciertas enseñanzas escatológicas están un poco equivocados. Por ejemplo, algunos piensan que Apocalipsis, desde el 1 hasta el 20, se tiene que cubrir en orden cronológico. Eso creen los adventistas, por ejemplo. Entonces, que todo el libro de Apocalipsis tiene que ser cubrir así, la iglesia definitiva, luego hasta ver. No. Porque cuando tú haces un análisis del libro de Apocalipsis, el libro mismo se divide en 7. El libro mismo se divide en 7 partes. Del 1 al 3, Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Del 4 al 7, el libro sellado con 7 sellos. Del 8 al 11, las 7 trompetas del juicio. Del 12 al 14, la mujer y el hijo, varón perseguido por el dragón y sus ayudantes, la bestia y la mujer. Del 15 al 16, las 7 copas llenas de ira de Dios. Del 17 al 19, la caída de la gran ramera y las bestias. Del 20 al 22, el juicio sobre el dragón Satanás, y después el cielo nuevo y la tierra nueva, Jerusalén. Del capítulo 1 al 11, hay un conflicto en la tierra, la iglesia es perseguida, pero la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida por el Cordero. Esa es la historia, capítulo 1 al 11. Capítulo 12 al 22, el significado es espiritual más profundo. Cristo y la iglesia perseguida por el dragón, por Satanás, sus ayudantes, pero Cristo y la iglesia salen victoriosos. Ese es el tema. La victoria de Cristo y su iglesia. Cuando la iglesia sale a evangelizar, inmediatamente viene la oposición, ¿no es cierto? Principio de Apocalipsis. Pero al final, ¿quién va a vencer? La iglesia, porque Cristo lo protege, porque el Cordero de Dios está con nosotros. Ese es el mensaje de Apocalipsis. El mapa de las 7 iglesias está ahí en su PowerPoint. Ahora, estas 7 divisiones, miren de aquí, son paralelas. Entonces, la primera división que nosotros hemos hecho del 1 al 3, ¿no es
es cierto? Del 1 al 3. La segunda división es del 4 al 7. Entonces, no se va cronológicamente así, sino son 7 divisiones paralelas. Si le entienden esto, se van a deleitar en el libro de Apocalipsis. Mira, en el capítulo 1 al 3 habla la iglesia, ¿no? Y la morada de Cristo en este mundo. Entonces, en el capítulo 1 al 3 habla de la primera venida a la segunda venida de Cristo. La segunda división habla de la primera a la segunda venida de Cristo. La tercera división habla de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta son paralelas. Por ejemplo, en el capítulo 12 nos habla de la mujer concibiendo. ¿Y cómo termina en el 14? Cristo venciendo. Una vez más. El libro de Apocalipsis no está escrito cronológicamente para cumplirse la historia del 1 al 22. No. El libro se divide en 7 que son paralelos. Entonces, en la primera te habla de la primera, segunda venida, en la segunda de la primera, segunda, pero se va intensificando. Por eso al final, ¿dónde terminas? En Jerusalén. Entonces, en todo hay un conflicto, pero la victoria es de Cristo. Un conflicto, la victoria de Cristo. Un conflicto, la victoria de Cristo. Un conflicto, la victoria de Cristo. Por eso digo que el tema central es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes lo agarran, en el PowerPoint va a estar, estudienlo bien. Si ustedes agarran esto, con eso se va a deshacer en pedacitos todos los que han hecho otros esquemas. Apocalipsis no está escrito así. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Venciendo. Entonces, las grandes doctrinas de Apocalipsis, entonces, Apocalipsis no es un tratado teológico, pero está lleno de enseñanzas escatológicas, está lleno de enseñanzas éticas y prácticas a las 7 iglesias, ¿no? Ustedes ven qué es lo que le pide el Señor a las 7 iglesias, y eso lo tenemos que atesorar nosotros. Por ejemplo, a Éfeso le dice: dejaste tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice: has comprometido la doctrina. A Tiatira le dice: permites la inmoralidad. A Sardis le dice: tus obras están muertas, no tienes poder espiritual. A la Odisea le dice: eres indiferente y miserable. Son mensajes para las iglesias, para nosotros también. Pero como nuestro Jesús, no hay otro, no solamente condena, sino alaba, ¿no? También habla las partes buenas y al final nos da corrección. Dice: arrepiéntete, haz las primeras obras. Arrepiéntete, mantén la sana enseñanza. Arrepiéntete, vuélvete del pecado. Arrepiéntete, recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete y restaura el celo por Dios. Con enseñanzas muy prácticas para nosotros también y de mucho consuelo. Entonces, el tema del Cordero de Dios es importante también. Ahora, la clave para comprender Apocalipsis se encuentra en el 1:19, donde Juan menciona que le fue ordenado escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han visto,
las cosas que son y las cosas que van a suceder después de esto. Entonces, Juan se dirige a las 7 iglesias en Asia y todas las iglesias de todas las épocas. Juan llama a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. Bien, en el manual ustedes ya van a ver el resto y también el PowerPoint. Bien, sin nada. Según el libro de Apocalipsis, ¿no era de la guerra extranjera, se está refiriendo a la Iglesia Católica o de la cristiandad? No, los estudiosos han tratado de identificar al anticristo, ¿no? Y en cualquier libro tú vas a leer esto, desde temprana edad del siglo II han puesto, bueno, a Nerón. Ya pasó a Nerón, murió y no sé. Luego han puesto a Hitler. Entonces, ¿por qué ponen a la iglesia católica? Porque en la mitra del sacerdote, en latín, dice in vicarius filii Dei. Y si tú sacas el valor numérico de las palabras, da 666. Entonces creen que la bestia va a venir ahí. Ahora, pero ya pasó, ¿cuántos papas? Ninguno. Otra vez, no es literal, es simbólico. No es literal, es simbólico. Pero si Juan está hablando de la iglesia perseguida, ¿quiénes perseguían las iglesias del Imperio Romano? Pues yo debo entender. Ya, pero ¿qué tiene que ver el Imperio Romano con la Iglesia Católica? Yo entiendo que. Estás hablando del siglo II, donde todavía no la Iglesia Católica. Claro, pero Juan ahí dice que es la que hizo corromper a todos. ¿Me cuento por qué? En un grupo de WhatsApp que estoy yo, en un grupo de WhatsApp donde estoy, un amigo definió el cristianismo. Y en su definición ponía que el cristianismo es la iglesia de Cristo, donde seguimos a Cristo, que adoramos al Papa, a la Virgen María, y que adoramos a los santos y todo lo demás. Entonces yo le respondí que esto es la definición del catolicismo, no del cristianismo. Porque el catolicismo es una combinación del judaísmo con el paganismo, desde mi punto de vista. Y bueno, es el cristianismo, ¿no? El cristianismo es la enseñanza de Cristo. Entonces, si yo leo, yo ahora estoy leyendo Apocalipsis, y Juan habla de una entidad que va a corromper a los demás, que va a hacer caer en error, y es la gran ramera, que se refiere a una iglesia mundial, es lo que estoy entendiendo, que va a hacer eso en el futuro. Sí, pero como te vuelvo a repetir, en la época de Juan todavía no había Iglesia Católica. Está bien lo que estás pensando, no la Iglesia Católica todavía no existía. Juan no podía referirse eso. Ahora, recuerda que también Juan no está escribiendo lo que él está viendo en su entorno, sino lo que Dios le está mostrando. Ahora, la ramera siempre va a identificarse con el anticristo, ¿no? Con todo lo que se opone a Cristo. Pero por ahí tienes que pensar un poquito más y lee, que va a ayudar. Vuelve a leer ahora Apocalipsis, según eso lo va a pasar. Bien, entonces ahora queremos terminar. Bueno, Carmen, ¿puede darme, por favor? Uno cada uno. Los estudios que estamos haciendo, me da gusto que ya al menos hay un buen número de ustedes que están llevando el curso. El curso que nosotros hemos iniciado
es un programa de 10 manuales. No sé si alguno de ustedes estuvo, pero aquí vino un mexicano a explicarles esto hace tiempo, porque todo lo que me llega a mí, primero traigo a restauración. Como el Gil Panagio, por ejemplo, ahora lo buscan por todo lugar, pero aquí el Panagio. Entonces, él ha venido hace tiempo, y entonces explicó este programa aquí en la iglesia. Es un misionero que fue a India y vio que los pastores no tenían capacitación bíblica y se apasionó tanto, y viendo la realidad y la necesidad de ellos, él, todo su programa del seminario que tenía en Estados Unidos, lo ha resumido en 10 libros, poniendo solamente lo esencial. Entonces, de estos manuales son 10 libros, ustedes están llevando hasta ahorita recién 3, son 10 libros. Y después de terminar esos 10 libros, usted sería parte de una graduación. Entonces, no es un programa netamente de logos, es un programa del Instituto Bíblico Internacional. Dentro de poco va a volver el director nuestro acá. Entonces, el propósito era preparar pastores y líderes. Y ya por más de 30 años en muchos países se va preparando con este manual. Entonces, yo he insistido, pero no se entendía, y ahora les voy a hacer entender un poquito más. Si ustedes están viendo esa hoja, todo profesor que trae un libro debe terminar con esta evaluación. Ahí debe estar Sara Mendoza, manual número 3, es verdad. Entonces yo debo mandar este informe. Sara Mendoza, en cuanto a cronograma de lectura bíblico, yo pongo insatisfactorio. En frecuencia, le pongo tiene que mejorar. En comprensión del contenido, pongo insatisfactorio. Uso tipo del aprendizaje, tareas manuales, no me ha presentado su libro, estoy insatisfecho. Participación en la clase, satisfecho. Comentarios. Y finalmente dice recomendación para el próximo periodo, para el siguiente libro. ¿Le puedo pedir que siga cursando el libro o lo despido del libro? Son comentarios. Ahora, nosotros no estamos trabajando así, nosotros estamos trabajando en dos modalidades. Pueden estar libremente, pueden recibir el PowerPoint, pueden recibir el libro, pueden recibir todo, no quieres hacer tarea, pero no te van a certificar. Si has llevado un libro, 2 libros y no terminas los 10 libros, no te puedes graduar. Te vas a graduar si llevas los 10 libros. Recién este año ustedes han entendido un poco y activan los cursos. Pues el siguiente libro lo va a llevar el pastor Ismael, después de 2 jueves de descanso, ya viene el siguiente libro. Entonces, lo que voy a hacer ahora es regular su participación. Es más, estoy en un proyecto de que la certificación lo dé una universidad, porque queremos que después de esto ustedes puedan engancharse con la Universidad Promedio, con quien estamos trabajando. Anteriormente yo trabajaba con la Universidad Cristiana Lobos, y en el Perú trabajaba con la Universidad San Pedro y con la Universidad Cantú. Ahora estamos en ese trato y hay otra universidad que también está queriendo darnos las certificaciones, pero la idea es de que usted no termine solamente con un simple certificado, sino termine realmente con un diploma de valor. Entonces, que le sirva a usted se va, por ejemplo, a Guante y quiere abrir una iglesia, que le sirva Entonces, quiero regular, ¿dónde está mucho? Quiero regular. Entonces, los que pretenden llevar los 10 libros y quieren tener una graduación van a hacer otra tarea. Al pastor Luis le van a entregar los 2 primeros libros. ¿Por qué? Porque no se les ha revisado bien.
Los que pasan bien van a pasar. Eso no quiere decir que no sigas estudiando. Estudia, ve, estudia, recibe los materiales, recibe todo. Pero como te digo, si quieres graduarte, tienes que cumplir con los requerimientos. En ese sentido, yo soy un poquito firme. Cuando yo llevé a la Universidad Cristiana Logos, a todo el staff de mi iglesia, Catedral de les conseguí ayuda económica y todos llevaron los cursos. Pero solo se graduaron como 3 o 4 y me decían malo no le digo. Es que no me presentaron sus tareas, así que por 10 años creo que están ahí no presentaron sus tareas. Solamente 4 se graduaron. Y esa graduación les ayudó a muchos a tener, por ejemplo, hay una hermana, Ruiz, que trabaja en la universidad, con su título, porque pudo entrar a San Pedro, sacó su título. Entonces, lo que queremos hacer con ustedes es eso, no simplemente darles las clases y llevarles a otro nivel. ¿No? Sí. Pastor, los que no llevan el primer libro, el pastor Luis va a solucionar eso. Y puede venir un profesor a enseñar. Los que no han llevado el segundo, también. Entonces, ahora yo necesito saber, debo examinarme yo y también debo tener una nota de usted. Así que saque su lapicero, ven acá. Ahora, además de tener el libro, va a tener una nota. Necesitamos nota porque tenemos que hacer la certificación. Es decir, libro 1, 14. Libro 2, 13. Libro 3, 10. ¿Sí? Entonces, necesitamos notas. Otra vez repito. Los que quieren graduarse con los 10 libros, los 2 primeros libros le dan al pastor Luis para dármelo, para yo revisar y poner sus notas. Ahora, en el tercer libro, hoy día me iban a dar sus libros para llevarme y calificarles. Y ahora, por favor, agarren un lapicero y llenen esa planilla. Al pastor Luis también, porque si no, no va a grabar. Pastor Luis, ¿hay lápiz para que hay un error que hay un error, dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya estaba en los términos. Poner su nombre, no se olviden poner su nombre. En 27 minutos deben terminar. 1 minuto para cada persona.
Está repetida, está bien, es repetida. Es repetida, la misma. Verso 21.
sonó la campana. La trompeta. Lo que ya no se sabe, ya no se sabe. Pero todos me sacaron sus manuales, ¿ah? Si han leído los manuales. Solo tengo un manual. ¿Quién más trae sus manuales? Para revisar. Pastor Libre recibe los manuales. Sería bueno que antes que comience el siguiente curso se les entregue su certificado, ya no hay nada. Y envíanle los individuos. Recoge, hermana Carmen. ¿Esta hojita también? No, solo el examen. La hoja es para que vean cómo se reporta a México. Esta hoja para que vean nomás cómo. Pero ahí continúa nomás escuchando. Presente su manual y este paso y el manual es fácil de No, pero igual quisiera recordar, pero ya me gané el tiempo, ya tenía pensado que saldría, ¿no? Pero si no estaba contestando. Yo estaba contestando. Entonces, nos ponemos de pie. Señor, gracias por estas 9 clases que hemos tenido, esta panorámica de todo el Nuevo Testamento. Y Dios, gracias por acompañarnos, gracias por los que están aquí y los que están dedicados también, Señor. Oramos para que tú ministres su vida de cada uno de ellos. Y también, Señor, te rogamos de que sigas provocando ese anhelo y ese deseo de seguir estudiando tu palabra para poder crecer en tu gracia y en tu misericordia. Padre, pedimos perdón porque al leer libro por libro hay muchos mandamientos, muchos principios que muchas veces lo hemos pasado por alto. Te pedimos, Señor, perdón y ayúdanos ahora a poner en práctica, como nos dice Juan, Señor, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a poder discernir las enseñanzas también. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en la sana doctrina y ayudar a que la Iglesia de Restauración se mantenga en la sana doctrina. Y también, Señor, pedirte que avives ese fuego que hay en nuestros corazones de cada uno de los que están aquí, líderes de tu iglesia, columnas de tu iglesia. Aviva, Señor, el fuego que hay en sus corazones. No se opaque, sino al contrario, Señor, cada día se vaya incendiando, Señor, avivando más ese fuego. Y bendito Espíritu Santo, haz esa obra en nuestros corazones. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes obrar, Señor, de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Glorifícate en esta iglesia, bendice esta iglesia. Y, Señor, a través de esta iglesia, que tu nombre
sea conocido, que tu nombre sea glorificado, que muchas vidas también puedan venir a esta iglesia y también de esta iglesia puedan salir, Señor, a iniciar nuevas iglesias en diferentes lugares. Lo creemos y gracias por los pastores, Señor, por sus vidas, fortaléceles, bendíceles, dale sabiduría y gracias, Padre Celestial, por todo. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, después de 2 jueves, el pastor Ismael con ustedes. El pastor Lucho te da salúdense con ósculos santos unos a otros. Ámense unos a Bien, otros. amados hermanos, antes de retirarse, queremos agradecerles y felicitarles también por la culminación de este curso. Esperamos que para el próximo curso que va a venir con el pastor Ismael podamos también continuar y permanecer firmes. Sigamos adelante, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias y será de acá 2 jueves más. Bendiciones. Okay. Sit up. Beep, 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 beep.